igual que las placas continentales, los océanos, los volcanes o la atmósfera, los seres vivos formamos parte esencial de la maquinaria de la Tierra. Respiramos el oxígeno que desechan las plantas. Nos alimentamos de productos que nos facilitan determinadas especies. Nos deshacemos de sustancias de las que otros se sirven para llevar a cabo sus procesos metabólicos. Nos necesitamos los unos a los otros para vivir. Descripción de video realizada por Closed Caption Latina con el patrocinio del Departamento de Educación de los Estados Unidos. En un taller, un solitario alfarero modela una pieza de cerámica en un torno. Los humanos añadimos unos cuantos artículos a la lista de demandas que la Tierra se encarga de resolver. Encontramos en los bosques y en los océanos los compuestos con los que fabricar nuestras medicinas, los materiales con los que construir nuestras casas o las fibras con las que tejer nuestras ropas. Un obrero corta una tabla en una máquina de aserrar. En un solo día, la humanidad se sirve de 40.000 especies de seres vivos para satisfacer sus necesidades y de otras tantas para complacer sus ansias de lujo. 5 focas echadas sobre el hielo. No es de extrañar que desde hace unos 300 años la actividad humana sea la primera causa de deterioro de la biodiversidad terrestre, una nueva forma de catástrofe. El esqueleto de un cuadrúpedo yace tirado en el suelo. Un enjambre de animales carroñeros devora el cadáver de un roedor de pelaje blanco. Una medusa de cuerpo acampanado y gelatinoso se contrae y expande en el fondo del mar. La desaparición de especies es inherente al desarrollo de la vida en la Tierra. Desde que se generó el primer organismo hace unos 4.000 millones de años, han poblado nuestro mundo más de 50.000 millones de variedades de animales y plantas. Paisaje submarino con vegetación y una estrella de mar. Algunas desaparecieron como consecuencia de las catástrofes o de los propios procesos de selección natural. Otras evolucionaron hasta conformar el mapa de la biodiversidad tal y como hoy lo conocemos. Una estrella de mar reposa sobre la hierba acuática. Peces de colores nadan cerca de un arrecife de coral y entre las algas vencidas por la corriente. No existen estudios precisos sobre la cantidad de especies de animales y plantas que habitan nuestro mundo. Una medusa con tentáculos en sus bordes y un pez azul se mueven en el fondo marino. Algunos científicos sostienen que convivimos con más de 30 millones, de las cuales hasta el momento solamente hemos catalogado alrededor de 1.750.000. Miguel Delibes, biólogo. No sabemos cuántas especies hay sobre la Tierra y entonces es muy difícil saber cuántas se extinguen. Si ni siquiera sabe uno lo que hay, no sabe cuánto va perdiendo, porque lo que se pierde que no conocemos, pues no se puede contar con ello. Sí que hay estimaciones groseras. Esas estimaciones groseras van entre que se perderían anualmente entre 1.000, 2.000, 5.000 especies como muy poco y 50, 60.000 especies como mucho. Como nuestra sociedad requiere cifras rotundas y concretas, seguridades, pues se tiende a dar una cifra que son 27.000 especies, sabiendo que es, insisto, grosera, ¿no? Estas 27.000 especies perdidas por año supondrían que en 1.000 años se perderían 27 millones de especies, es decir, que en 1.000 años, que es muy poco en la escala geológica, pues se perdería prácticamente toda la vida que hay sobre la Tierra. La superficie del mar parece una masa compacta y oscura. Los rayos del sol penetran una gruesa capa de nubes y se proyectan como conos de luz sobre el agua. Paisaje de un lago al pie de una montaña con nubes en movimiento turbulento. El chorro de una cascada cae rápidamente. De la superficie de un pantano sale vapor. El proceso comenzó hace unos 150.000 años, cuando los mecanismos de la evolución natural propiciaron la aparición de los primeros seres de la especie humana. Un primate se mueve entre el follaje de los árboles colgado de una liana. Los cazadores nómadas de los pueblos primitivos fueron ya causa de la desaparición de algunas especies de aves y grandes mamíferos. Entre 6.000 y 11.000 años atrás, nuestros ancestros aprendieron a cultivar la tierra y a domesticar a los animales. Estas incipientes experiencias agrícolas supusieron las primeras alteraciones de entornos naturales. Contra un fondo de nubes se recorta la figura de una estatuilla. Con los primeros pobladores del continente americano llegaron los procesos de extinción de seres vivos. Los animales de mayor tamaño, de carne más rica en proteínas, fueron los primeros en desaparecer. En unos cuantos cientos de años dejaron de existir numerosas especies de mamíferos, tanto en el norte como en el sur del continente. Esqueleto de un animal de maxilares alargados.
La quijada está abierta y en su boca quedan los restos de agudos colmillos. La actividad humana de los últimos siglos ha causado más estragos que la desarrollada en los cientos de miles de años del periodo anterior. La expansión colonial de los países europeos, por ejemplo, propició sucesivos cambios del terreno a lo largo y ancho de todo el planeta. Desde entonces no hemos dejado de transformar zonas salvajes en áreas industriales. Seguimos sobreexplotando nuestros recursos agrícolas y obligamos a determinadas especies de animales y plantas a vivir en ambientes que no son los suyos. Estatua de un soldado de rostro sereno ocultado un poco bajo el casco plateado con una capa impermeable cubriéndole el cuerpo. La escultura de tamaño natural está en un parque y rodeada de árboles. Imagen del planeta Tierra visto desde el espacio. Un objeto flota en el agua temblorosa de un acuario. En el claro de un bosque está derribado sobre la hierba el tronco de un árbol. Las principales causas de deterioro de la biodiversidad siguen vigentes hoy día, aunque con algunas diferencias. Columna de humo y una calavera. Los primeros Homo sapiens de los que descendemos todos los seres humanos apenas eran unos pocos. Hoy habitamos el planeta más de 6.000 millones de personas. Escena de peatones que caminan en todas las direcciones. Follaje de un bosque denso de árboles altos y copas anchas. Dos hombres talan un árbol. Todos los años necesitamos deforestar 142.000 kilómetros cuadrados de selvas tropicales, más o menos un campo de fútbol reglamentario por segundo. Desde los tiempos prehistóricos hemos reducido los ecosistemas del planeta en un 50%. Talamos árboles para obtener madera y zonas de pastoreo. Construimos presas, vías férreas o carreteras, destruyendo ambientes en los que los animales y plantas encuentran sus recursos de vida. Alteramos las rutas migratorias de las aves. Una bandada de aves negras levanta el vuelo. La destrucción del hábitat es una de las causas principales de deterioro de la biodiversidad. Cuando acabamos con el medio ambiente de una determinada especie, estamos eliminando sus recursos de vida. A sus individuos solo les quedan dos opciones: adaptarse a un nuevo entorno o dejar de existir. En el bosque, un gigantesco árbol cae y aplasta unas palmeras aledañas. Oleaje de un mar de intensas aguas azules. El equilibrio de la vida en la Tierra es más complejo y delicado de lo que el hombre hoy puede estimar. Incluso una pequeña alteración en un ecosistema, como la introducción involuntaria de una nueva especie, puede desencadenar un proceso de desestabilización cuyas consecuencias están cercanas a un holocausto rápido y silencioso. Un arrecife de coral se extiende sobre un fondo marino donde crecen algas de color marrón con tallo en forma de lámina circular. En estos idílicos parajes de la costa azul mediterránea podría estar gestándose una de las mayores catástrofes ecológicas de la historia reciente. Y todo por una variedad de alga, la Caulerpa taxifolia, más conocida como alga asesina. Esta planta de inofensiva apariencia tiene su hábitat natural en aguas caribeñas. Llegó hasta aquí en 1984, debido a un error de los operarios del acuario de Montecarlo. Ante la presencia de un buzo, un animal marino de forma tubular huye y un erizo de mar abre el saco ventral y se oculta dentro de un tallo. Los efectos no se hicieron esperar. La población del alga asesina crece a razón de 1 hectárea cada 5 años, arrasando cualquier forma de vida vegetal que encuentra a su paso. Las especies animales que viven en la zona también se han visto afectadas. El alga invasora no les sirve de alimento. En el fondo marino se mecen los largos tallos verdes de una frondosa y extensa pradera de algas asesinas. Hasta 1991, su erradicación era viable. Desde entonces se ha desarrollado hasta alcanzar límites imposibles de controlar. Ahora la única solución es tomar medidas para que el alga asesina no continúe reproduciéndose. Entre la vegetación de algas nada un banco de peces. En la turbulencia del oleaje asoman las siluetas de 2 aletas dorsales. Cada año desaparecen en el mundo numerosas variedades de animales y plantas debido al abuso que hacemos de ellas. 2 tiburones nadan en la profundidad del océano. La vertiginosa evolución de la especie humana viene generando desde hace tiempo un aumento progresivo de situaciones de riesgo para la biodiversidad.
Durante el último siglo y medio, la población mundial de seres humanos se ha incrementado en 5.000 millones de individuos. El crecimiento de nuestra especie es cada vez más incompatible con el desarrollo del resto de los seres vivos. No tenemos más remedio que compartir los escasos 510 millones de kilómetros cuadrados sobre los que vivimos. Un hormiguero devorando una hoja. Un colibrí de plumaje verde brillante, cuello blanco y pecho oscuro libando en una flor. La población humana ejerce su crecimiento demográfico con un afán de posesión del medio que se traduce en la alteración de los espacios naturales y la explotación excesiva de los recursos. La presencia de nuestra especie desafía el desarrollo de una mecánica que mide sus pasos en millones de años y se enfrenta a ciclos que aún desconocemos. Una ola unta de espuma una calavera. El hielo sobre el que permanece un crustáceo se derrite gradualmente. Atmósfera gris. El clima de la Tierra cambia. Es otra de las mutaciones del planeta vivo. La historia del último millón de años muestra enormes contrastes en las condiciones atmosféricas del planeta, de los gélidos periodos glaciares a las cálidas etapas de transición entre ellos. Un sol brumoso sale entre nubes oscuras. Hace 10.000 años la temperatura media global era entre 4 y 5 grados inferior a la actual. Desde entonces el clima ha ido oscilando entre valores extremos hasta el último cuarto de siglo, en el que se han registrado las temperaturas más altas conocidas hasta el momento. Paisaje de una extensa y verde sabana con nubes en turbulencia. Se oscurece el paisaje y la luz penetra las nubes oscuras. En el horizonte resplandece el sol y un ave cruza el cielo rojo del atardecer. El clima es un complejo sistema en el que el aire de la atmósfera interactúa con la superficie terrestre. Los océanos, las capas de hielo, el suelo y los organismos vivos son determinantes en su configuración. Pero ahora es necesario añadir un nuevo agente de influencia, el ser humano. Silueta de un buque. Pasa la silueta de una camioneta y un carro se aleja con las luces traseras encendidas. Desde hace algo más de 20 años, los científicos vienen observando que debido a la actividad industrial, la temperatura del planeta aumenta más deprisa de lo que sería deseable. David Wiener, climatólogo. La temperatura cambia alrededor de 0,2 a 0,3 grados por década. Así que en 30 años es probable que sea un grado en la escala Celsius más caliente que ahora. Y este es un ritmo de cambio muy rápido, ya que en los últimos 140 años el sistema climático ha aumentado algo menos de un grado. También estamos observando que sube el nivel del mar. Como las temperaturas crecen, los océanos se calientan y se expanden. Se prevé que el incremento del nivel del mar en algunas regiones esté entre 4 y 10 centímetros por década. Y este es, de nuevo, un ritmo alarmante. Paisaje marino con plataformas rocosas ubicadas a poca profundidad. Estos arrecifes de coral suponen la principal fuente de alimentación para más de 60 variedades de peces de consumo humano. Pero pueden dejar de serlo en unas décadas, cuando se cumplan las previsiones sobre el aumento global de la temperatura de la Tierra. Será el fin de la especie 500 millones de años después de su aparición. Pradera de hierba en el fondo marino. Arrecife de coral de color gris. Chimeneas expulsando nubes de humo a la atmósfera de una ciudad. Si continuamos expulsando gases tóxicos a la atmósfera, el llamado efecto invernadero hará que durante los próximos años la temperatura del planeta aumente entre 1 y 3 grados centígrados. El hielo de las zonas polares se derretirá y el nivel del mar aumentará entre 1 y 2 metros. Algunos países como Holanda verán reducida su superficie a la mitad y muchas islas quedarán sumergidas bajo las aguas. Los animales y plantas que viven en ellas dejarán de existir. Desde un iceberg, una luz de hielo cae al océano. Al mismo tiempo, el aumento de la temperatura modificará los límites de tolerancia de muchas especies terrestres. Unas irán en busca de nuevos entornos. Otras, la gran mayoría, no lograrán adaptarse y desaparecerán para siempre. Una auténtica catástrofe comparable a la que hace 65 millones de años acabara con los dinosaurios de la Tierra. Una catástrofe que esta vez se llama hombre. Lester Brown, consultor ambiental.
Si no logramos estabilizar la población y el clima, no habrá ningún ecosistema en el mundo que podamos salvar. Todo cambiará. Podemos ponernos de acuerdo y decidir llamarlos parques o reservas mundiales y construir vallas a su alrededor. Pero si el clima cambia, cambiará el ecosistema. Por lo tanto, se está desarrollando una gran lista de problemas en la relación entre la economía global y el ecosistema terrestre, que incluye la desertización, la deforestación, el abuso del pastoreo y de la roturación, la erosión del suelo, el aumento del CO2, de la temperatura y del poder destructivo de las tormentas. Los ríos se están secando, desaparecen especies y los corales se mueren. Esta lista de problemas se desarrolla a la vez que la economía global se expande, pero la amenaza al ecosistema de la Tierra se mantiene. Sale la luna llena y dentro de ella flota una medusa de cuerpo gelatinoso y translúcido. Paisaje diurno de un bosque de pinos. Cada vez que desaparece una especie animal o vegetal, perdemos una probabilidad de curar enfermedades como el cáncer o el SIDA. En un corte de la capa de la tierra asoman las raíces gruesas, oscuras y retorcidas de unos árboles. Más de 3/4 partes de los medicamentos que se prescriben en los países industrializados se fabrican a partir de compuestos naturales. Pero eso no es todo. Disponemos de plantas que mantienen nuestra atmósfera en condiciones adecuadas para la vida. Insectos que polinizan las flores, aves que protegen nuestros cultivos, seres acuáticos que purifican el agua, bacterias que regeneran la fertilidad de los suelos. Vegetación, manto vegetal y laboriosos gusanos sobre las hojas. Los seres vivos somos componentes únicos e irrepetibles del planeta Tierra, un complejo mecanismo en el que todo está cuidadosamente conectado. Insectos en un agujero, mamíferos pastando, caravana de camellos. El ser humano solo tiene 150.000 años. Dicen los científicos que una especie puede durar entre 1 y 10 millones. En teoría, nos queda un largo e inimaginable futuro por delante para aprender a conservar la biodiversidad de la que formamos parte. Un largo futuro para disminuir los riesgos que provoca la violenta evolución geológica de la Tierra. Pero en ese futuro es posible que tengamos que enfrentarnos a una amenaza que se encuentra más allá de nuestro planeta. Un alacrán de caparazón blanca, cuerpo plano y estrecho, camina sobre una roca iluminada de azul. Levanta su cola segmentada y avanza sobre la piedra. Mueve sus dos tenazas. Burbujas térmicas rojas flotando sobre un fondo negro. Una de las burbujas se integra a una más grande que lleva un círculo amarillo. Esta amenaza se llama NEO, según las siglas en lengua inglesa que lo definen como objeto cercano a la Tierra. Y tenemos constancia de que los dinosaurios desaparecieron como consecuencia del impacto de uno de ellos. Esqueletos de dinosaurios expuestos en un museo. Ocurrió hace 65 millones de años. Un cuerpo celeste de 10 kilómetros de diámetro se precipitó sobre nuestro mundo. El efecto fue 10.000 millones de veces más destructivo que el que causaron en 1945 las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Las rocas resuman una sustancia amarilla viscosa. Se produjeron incendios que devastaron todo el sur de Norteamérica, el subcontinente indio y la mayor parte de la zona ecuatorial del globo. Se produjo una espectacular extinción en masa. Con los dinosaurios desaparecieron miles de especies de animales y plantas, la mitad de las que existían en aquel momento. Fósil de molusco de forma espiral. En una sustancia se mueven pequeños organismos. La Tierra tardó 12 millones de años en restablecer sus ecosistemas. Paisaje de una planicie donde sobresale el cráter de un volcán. El suceso cambió la faz del planeta. Los dinosaurios dejaron de existir, pero al mismo tiempo se produjo la eclosión de los mamíferos, seres que hasta entonces habían vivido marginados en un rincón del ecosistema. Los seres humanos, como otros muchos componentes de la naturaleza terrestre, somos resultado de la destrucción. Paisaje de una ciudad de cielo gris y edificios altos, algunos rematados con vistosas torres. Un cuerpo oscuro semejante a una roca navega el espacio. La probabilidad de que un NEO choque contra la Tierra se calcula en 1 cada 1000 años. Bandada de aves volando en un cielo crepuscular.
Durante las últimas décadas, los científicos han ido constatando que las catástrofes procedentes del espacio pueden ser mucho más mortíferas que las generadas en el propio planeta. Instalaciones de un laboratorio científico. Cono de luz de colores cambiantes proyectado sobre un fondo oscuro. Sabemos que existen ciertos neos que cruzan la órbita terrestre, cuerpos que en algún momento podrían chocar contra la Tierra y provocar desastres sin precedentes en la historia de la especie humana. En la oscuridad del cosmos, asteroides y fragmentos de rocas se desplazan vertiginosamente iluminados por una nebulosa roja. Los expertos en la vigilancia del espacio exterior han clasificado estos objetos, los neos, en virtud de su tamaño. Hay neos de más de 1 kilómetro de diámetro. Estos pueden producir daños a escala planetaria, como la alteración de la atmósfera y el consiguiente cambio climático. En caso de impacto de uno de estos cuerpos, la especie humana tendría sus horas contadas. Los neos de dimensiones inferiores provocarían desastres locales, pero nunca serían motivo de desaparición de especies. Un cuerpo celeste pasa lentamente dejando una poderosa estela luminosa. El próximo impacto de un neo podría ocurrir entre el 31 de enero y el 1 de febrero de 2019. Los cálculos no son del todo precisos. Sin embargo, han generado sofisticados programas de investigación encaminados a evitar la catástrofe. La cúpula de un observatorio gira. Sobre una pantalla aparecen cuerpos luminosos amarillos y azules. Lanzamiento de un cohete de color blanco. Uno de ellos es la misión Don Quijote, diseñada por la Agencia Espacial Europea y desarrollada por expertos españoles. El programa persigue la posibilidad real de modificar la trayectoria de cualquiera de estos objetos mediante proyectiles fabricados al efecto. El sistema estará listo hacia el año 2012. Resplandor de un cuerpo celeste. Sobre un fondo rojo, una luz azul con un punto oscuro se expande y se contrae. Una luz roja se propaga sobre un cuerpo esférico. La propia historia de la Tierra deja constancia de que ninguna catástrofe de origen natural puede llegar a ser tan mortífera como el impacto de un cuerpo procedente del espacio. Es posible que, a pesar de los esfuerzos que venimos realizando, nunca lleguemos a ser capaces de defendernos contra los neos. Es posible que, como consecuencia, la especie humana deje un día de existir. Una nube envuelve una calavera y una cortina de vapor sale de la superficie del agua. La Tierra invertiría otra vez millones de años en restablecer el curso de la vida. Quizá los paleólogos de una futura civilización inteligente tuvieran constancia de nuestro paso por la Tierra a través de los restos que hemos ido dejando. Paisaje de un lugar desolado donde se levanta una caseta en ruinas. ¿Qué aspecto tendrían estos seres del futuro? ¿Cómo serían los animales y plantas que convivieran con ellos? ¿Qué alarde de creatividad habría realizado la Madre Tierra para entonces? Un gusano y un insecto comparten el alimento. Pequeños cangrejos grises caminan sobre una roca roja. Una gran colonia de cangrejos cubre la roca. Hasta que ocurra algo así, la mayor responsabilidad de la vida sobre el planeta corresponde al ser humano. Muchedumbre de peatones en una ciudad, una calavera, sala de un laboratorio iluminado con luz azul. Quizá en algún momento lleguemos a controlar las causas que parecen conducirnos sin remedio hacia el cambio climático. Instrumento con 2 argollas de bordes cromados. Quizá lleguemos a disminuir la alarmante frecuencia con la que especies de animales y plantas desaparecen del planeta. En ambos casos, el destino de nuestro mundo volvería a depender de los avatares de la naturaleza. Imagen del planeta Tierra visto desde el espacio. La Tierra nació con el Sol hace unos 4.600 millones de años y morirá con el Sol en un periodo más o menos similar, aunque lo más probable es que para entonces ya no estemos aquí. Nubes blancas flotando en una atmósfera azul. Cavidad de una formación rocosa de textura arrugada. Caos o equilibrio, nuestro planeta mantiene un rumbo existencial en el que los cataclismos son el impulso de su propia existencia y, como tal, de la nuestra.